Luego de algunos años de silencio poético, Karina Valcárcel nos presenta un nuevo libro de poemas. Se trata de Verde Vejiga, publicado por La Purita Carne en su sello Madrepora. Un libro en donde, además de la poesía, Karina nos entrega ilustraciones hechas por ella misma, pues como sabemos es también una artista visual. El libro recorre temáticas recurrentes en su poesía y justamente sobre este libro conversé con Karina hace poco y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. Vallejo Librería Café la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar o seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas pueden buscarlas en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Y ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Karina Valcárcel aquí en Letra Capital. Hola Karina, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu nuevo poemario, Verde Vejiga, que ha sido publicado por La Purita Carne, bajo su sello, Madrepora. ¿Cómo estás? Bueno, yo quisiera empezar la charla con algo que para mí es una curiosidad, casi una obsesión, que es el origen de los libros, ¿no? El origen, en este caso, de este conjunto de poemas. Quisiera un poco ahondar en eso. ¿Cómo surge la idea del libro? Si de repente tenías, digamos, una línea conceptual y fuiste trabajando los textos bajo esa línea, o de repente fueron apareciendo los textos y vistes que de alguna manera dialogaban entre sí y que podían formar parte de un conjunto. ¿Cómo fue? Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Siempre es bonito tener estos encuentros contigo y lamentablemente solamente se dan cuando saco un libro. Deberíamos reunirnos más seguido. Respecto a lo que me dices, a tu pregunta, a ver, yo dejé de publicar hace 7 años y cuando yo empecé a planear este libro, era algo muy distinto a lo que acabó siendo. Yo quería hacer un libro que se vinculara con este interés que tengo por las artes plásticas, las artes visuales, porque es algo que está muy presente en mi vida y también en mi obra. Si tú vuelves a otros libros míos, siempre está la referencia, más que nada a pintores que yo admiro, como Klimt o Max Ernst. Ok, perfecto. Ya, entonces es un poco eso, ¿no? Siento que siempre hablo sobre la pintura de alguna manera, o hablo sobre los artistas que me gustan, o hablo sobre el proceso de dibujar o el proceso de pintar. Y cuando yo empecé a reunir estos poemas, lo hice porque empecé a observar la manera en cómo yo llegaba al dibujo o a la pintura, pero en ese camino ya no solamente miré mis procesos creativos volcados a las artes plásticas, sino a la escritura en sí. Y descubrí que el principio que me lleva al dibujo es el mismo principio que me lleva a trabajar con las palabras, que es el mirar, el observar. Y algo que sucede cuando empiezas a dibujar ya académicamente, cuando te enseñan dibujo académico, es que tienes que volver a aprender a mirar, porque la forma en cómo miramos es una forma que no es precisa y que no sirve
para plasmar un dibujo. Y te enseñan técnica y te enseñan a medir con el lápiz y te enseñan proporciones y te hablan del canon y la estética. Y todos esos conceptos también se aplican al lenguaje. Y para mí, me he dado cuenta con el paso del tiempo y revisando las mismas cosas que he escrito, dibujar, pintar y mirar no son actos disímiles al acto de escribir. Yo creo que hay mucha coherencia entre todas estas prácticas, hay mucha conexión. Entonces, ciertamente empecé este libro creyendo que iba a escribir un poemario únicamente sobre mis vínculos con las artes plásticas, pero terminó siendo algo que incorporó también el lenguaje y cómo veo la poesía, ¿no? Sí, eso también te quería preguntar luego, pero también uno, o por lo menos cuando leí el libro, que claro, el hecho de la mirada está muy presente en este libro y en realidad en toda tu poesía, ¿no? Es una poesía de alguna manera contemplativa en el sentido de que es muy visual, ¿no? Pero en este libro pensaba en la contemplación a través de la duda y del misterio, ¿no? Que están presentes también en el libro. Sí, de hecho, o sea, el libro es un libro sobre la contemplación. Por eso la portada es este ser que está sentado sobre su cabeza, observando sobre la palma de su mano su propio corazón. Pero gran parte de mirar, de contemplar, de observar, de ver, tiene que ver con cuestionarte, ¿no? Te cuestionas sobre qué has venido haciendo con tu mirada todo este tiempo, o cómo has venido utilizando las palabras todo el tiempo. Y me gusta la idea de que la poesía no se empeña en buscar respuestas. La poesía que más me gusta, que más disfruto, es aquella que me interpela. Entonces, creo que eso es algo que se refleja también bastante en estas páginas. Y también, claro, tú mencionabas el hecho de que, digamos, partiste o la idea de que el libro un poco reflexionara respecto al proceso de las artes plásticas, pero también finalmente también reflexiona sobre el tema de la escritura, ¿no? Y hay muchas referencias a eso, ¿no? A la poesía, básicamente, ¿no? La escritura de poesía. Sí. Así como uno va juntando colores, va juntando también palabras. Incluso la poesía en un momento hablas como una suerte de salvación, digamos, ¿no? De tabla de salvación. De ahí que la poesía salve el bucle temporal de mi existencia. O sea, la poesía como también algo... a lo que aferrarse. A lo que aferrarse, exacto. Sí. Sucede que este libro también ha nacido en un contexto de dolor en mi vida, ¿no? El dolor está muy presente en este libro. Y si bien es cierto, no creo mucho en la idea de escribir poesía para sanar, siento que en las experiencias que me ha tocado vivir, de no haberme aferrado a ese impulso de escribir poemas, quizá me hubiera hundido, ¿no? Porque han sido experiencias muy fuertes, cosas que nunca pensé que podría vivir. Yo pensé que los mayores dolores de mi vida ya los había vivido. Y pensé que nada podría dolerme más que todo aquello que ya me había tocado vivir. Y yo sentí que era una persona fuerte hasta que me tocó lo que me tocó. Y tuve que reaprender cómo salir del dolor o cómo vivir con dolor, ¿no? Porque a veces no puedes salir y solamente tienes que dejar que el dolor te atraviese. Tienes que dejar que sea como una lanza, ¿no? Y vaya por tu cuerpo de extremo a extremo. Y luego, ¿qué pasa contigo, no?
Y lo que pasa conmigo es eso, es el poema. Sí. Pensaba eso y también pensaba en cómo la poesía está siempre, digamos, presente en la vida, digamos, ¿no? En la vida de un poeta o de un escritor. Es decir, no solamente cuando uno escribe, sino en realidad es como una mirada también particular. No sé si coincides conmigo. Puede que sí, puede que no. Mira, cuando yo estaba en el hospital internada con Octavio, era pandemia y a mi hijo le habían diagnosticado de cáncer, de leucemia. Él tenía 7 meses. Entonces, me tocó hacer cosas que nunca había hecho y convivir en un entorno totalmente nuevo para mí. Y comunicarme en un lenguaje y con una cantidad de personas que nunca había imaginado, ¿no? Yo tenía que hablar con doctores, con enfermeras, con otros pacientes, con parientes de otros pacientes con los que a veces compartíamos cuarto, y contar una y otra vez la historia de cómo descubrimos el cáncer de mi hijo, ¿no? Y ahí la poesía no estaba presente en ningún lado, ¿no? La poesía no servía para nada. Y llegaban mujeres de otras partes del Perú con sus hijos en brazos, con el mismo diagnóstico que tenía mi hijo, desesperadas. Y la poesía no servía para nada. Yo no le podía decir a esas mujeres, todo va a estar bien, ahí está la poesía. A veces la poesía no sirve, Carlos, a veces está ahí y tú la amas y te encanta la idea de que pueda estar y que se pueda convertir en algún momento en un poema, pero a veces la verdad es que no importa. Hay situaciones de tu vida en las que nada importa más que mantenerte cuerdo o mantenerte vivo, ¿no? Como la guerra, como saber la proximidad de la muerte, como tener el diagnóstico de una enfermedad terminal, como la pérdida de tu padre. Sí. Otra cosa que me parece interesante del libro, que lo mencionaste al inicio de la conversación, que tiene que ver con digamos, con el lenguaje mismo, ¿no? Con interpelar incluso el mismo lenguaje, que ya está en tu poesía anterior, pero creo que en este caso se ha ahondado un poco más. No sé si es mi impresión. Sí, puede ser. Yo a veces siento que escribo todo el tiempo el mismo libro, y eso me gusta. Me gusta que haya esa constante, ¿no? De saber que no estoy buscando direccionar el poema para que encaje en un recipiente, sino me gusta esta sensación de dejarme llevar. Y cuando me dejo llevar, me pasa mucho que cuestiono lo que hago, porque hago muchas cosas y siempre pienso si será correcto prestarle atención a todas esas voces que están en mí, que tienen que ver con el gozo, ¿no? Yo gozo de dibujar y gozo de pintar y gozo de escribir y gozo de bailar y de cocinar y de criar. Entonces, hay tantas variantes en mi vida y yo me entrego a ellas, ¿no? Pero no puedo evitar de cuando en cuando volver a las preguntas, ¿no? Y cuestionarme, ¿no? ¿Estará bien sentir todo a la vez, querer escribir todo a la vez, ser tantas personas en una?
no poner un borde, no querer definirme. Y me gusta y me disgusta, ¿no? Pero es lo que soy y lo acepto. Y gran parte de eso, gran parte de lo que soy y por ende gran parte de lo que es mi poesía tiene que ver con preguntarse, sin necesidad de querer hallar una respuesta concreta, sin necesidad de querer cerrar un círculo, sin la necesidad de obtener un poema redondo. Odio la idea de la literatura que te deja una enseñanza o una moraleja. Huyo de eso, me gusta mucho jugar. De hecho, cuando pienso en este libro, lo pienso más como el color y lo pienso incluso como un disco, más que como un libro. Me gusta que tenga esa impronta. Ahora que mencionas esto de las preguntas, hay un poema justamente que se llama Las preguntas que a mí me fascina. Y que tiene que ver justamente con la importancia de estarse preguntando cosas, ¿no? O sea, pero también como que eso tiene, digamos, no sé si un contra, pero tú hablas como una especie de precio a pagar, ¿no? Dices, las preguntas me salvaron de una vida ordinaria. El precio a pagar fue la experiencia del dolor desde distintas precipitaciones. Y yo pensaba que quizás, a diferencia de otras personas que quizás no se hacen tantas preguntas, que son más, entre comillas, pragmáticas, qué sé yo, hacerse preguntas también es tener más conciencia de las cosas, digamos, ¿no? Exacto. Y de las cosas tienen que ver con el dolor también, ser más conscientes de eso. Sí, eso es muy cierto. En ese poema es tal y como lo has dicho, ¿no? Pero ¿sabes qué? No son grandes preguntas, son preguntas también del día a día, son preguntas cotidianas y también son preguntas que me ayudan a inspeccionar mi vida y mi contexto, ¿no? Y es horrible, ¿eh? Porque a veces quisiera no preguntarme tantas cosas, porque como tú dices, si te vas a preguntar algo, vas a tomar conciencia de ese algo, o vas a llegar de repente en algún momento a alguna definición o alguna explicación que tú misma te vas a querer dar. Y sí, es doloroso estar consciente de las cosas, de todo lo que te ha llevado hasta el punto en el que estás y de todo lo que te ha hecho la persona que eres, ¿no? Y también me pasa mucho con las palabras, cuando doy taller, siempre les digo a mis alumnos que hay que preguntarse si lo que estamos diciendo es verdaderamente lo que queremos decir, porque estamos tan acostumbrados a utilizar las palabras como algo funcional, como algo que tiene que ver con la comunicación del día a día, que cuando lo queremos llevar a la literatura, tenemos quizá una tara, ¿no? Algo que no te deja llegar al texto literario, porque el lenguaje es de todos, las palabras son para todos, las utilizamos de manera indiscriminada, sin cuidado. Entonces, creo que siempre invito a ello, ¿no? A preguntarse si es verdaderamente, si se está logrando lo que quieres lograr al momento de decir algo, ¿no? Eso. Otra cosa interesantísima tiene que ver pues con tu otra afición o tu otra pasión, que es las artes plásticas, las artes visuales, y el hecho de que siempre en tu poesía combine, digamos, ¿no? Las palabras con la imagen, con ilustraciones, desde tu primer libro. La única diferencia es que en tu primer libro las ilustraciones no son tuyas. Exacto. Pero a partir del segundo, en adelante, sí, ya todas son tuyas. En el segundo y en este, porque luego no, en los anteriores no. En el tercero, cuarto son de Carlos Dávila. Ah, cierto. Y en Los Abrazos son de Eduardo Toqueshi.
Entonces más bien acá estoy regresando. Estás regresando, sí. Sí, me cuesta un poco compartir, ver impresos mis dibujos, me cuesta. Es como que no... Pero estoy muy satisfecha con esta selección y estoy muy satisfecha de cómo ha quedado la portada. Y en cuanto al tema de la imagen, o sea, la imagen es algo que se trabaja en las artes visuales, pero se trabaja también en la poesía, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una correspondencia. Sí, sí. Y además, sabiendo que eres melómana, obviamente también la música está muy presente. Sí, un poquito. Contabas, un poco para ir terminando, que te interesaba mucho el que tu poesía de alguna manera tenga esta como una huella propia, digamos, ¿no? Que uno perciba desde tu primer libro esas obsesiones recurrentes, ciertas particularidades, ¿no? En ese sentido quería preguntarte un poco algo que también me da mucha curiosidad, que es cómo es tu proceso de escritura en sí, digamos, cómo termina el poema cuando lo escribes. ¿Eres de obsesivamente de correcciones o eres más de tratar de rescatar ese impulso inicial, esa especie de revelación inicial? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que el poema termina cuando me gusta el sonido del poema. Si suena como quiero que suene, el poema ha terminado. Pero para llegar a ese punto es un tránsito, ¿no? Hay poemas que termino de escribir y cuyo sonido me satisface de manera inmediata. Y hay poemas que termino de escribir y tengo que volver muchas veces al poema para encontrar satisfacción en él. Y yo escribo a mano, siempre escribo a mano. Entonces hay un ritmo que viene del cuerpo y va al poema, ¿no? Entonces el ritmo de mi cuerpo escribiendo creo que es algo que está ahí. Y luego viene la transcripción del primer borrador. Y a veces mi primera transcripción no es a una laptop o a un celular. A veces mi primera transcripción es a otro cuaderno, ¿no? Entonces, y en esa transcripción hay correcciones. Y así, a veces transcribo el mismo poema en distintos cuadernos hasta que en algún momento, cuando ya esté en el cuaderno en el que me suena bien, va hacia la computadora, hacia la laptop, hacia la pantalla, ¿no? Y es todo un proceso, pues, ¿no? El poema más antiguo de este libro es Poema para bordar un poema, o Poema para bordar, que es un poema del 2015. Y creo que luego vienen Las decapitaciones, que es un poema del 2017. Y los poemas más trágicos o más densos son los que he escrito últimamente, ¿no? En estos últimos años. Pero creo que este libro también propone un recorrido que espero los lectores sepan distinguir, porque hay una conexión, ¿no? Que va desde un punto a otro, ¿no? Por eso en una de las primeras páginas dice que este libro te invita a una lectura en movimiento, ¿no? Porque es eso, es un movimiento. Sí, yo cuando leí el último poema justamente me imaginaba cómo sería tu proceso de escritura, ¿no? Cuando dices empujar el verso, hacerlo rodar, de vuelta a casa, meterle cabe, abrazarlo, enterrarlo aún vivo, ¿no? No sé por qué pensaba en justamente eso que dices, ¿no? Pasarlo de un lugar a otro, ¿no? Encontrar ese tono, ese ritmo, que yo siento que es tu ritmo natural, digamos, ¿no? Es decir, uno lee tu poesía y creo que tiene que ver mucho esa particularidad, esa huella con el ritmo, con esa musicalidad particular.
No sé si lo ves así. Sí, para mí no es tan importante utilizar palabras que suenen bonito o recurrir a imágenes perfectas o a lograr un lirismo exacerbado o incluso no me importa que el poema se distinga como un poema. Si el poema es percibido por alguien más y piensa que no es un poema, para mí eso es algo que está perfecto. Entonces, lo único a lo que yo respondo es a que me guste el sonido, que suene bien para mí. Y si suena bien para mí, entonces estaré contenta. Como estamos contentos los que te leemos, Karina. Gracias, Muchas gracias, Carlos. Karina. Siempre es un placer conversar contigo y nada, que las conversaciones sigan Sí, más por frecuentes. supuesto. Gracias. Gracias.